Cuando escuchamos hablar sobre la Orden del Templo o estamos leyendo algunas publicaciones en internet, hay tres aspectos relacionados con esta historia que nos llaman la atención, teniendo en cuenta la época de su fundación, el momento en que surgen como una cofradía de fieles laicos, como una milicia de Cristo, no como la Orden del Templo. Lo primero que llama la atención es cuando algunos, vamos a llamarle historiadores, dicen que los primeros años fueron un fracaso porque no conseguían crecer o sumar adeptos. En lo personal, no lo veo así, porque eso es si nos atenemos a la idea de que solamente eran 9 caballeros que estuvieron durante 9 años en el templo, que no era el templo del rey Salomón, pero eso lo vamos a ver más adelante, y que se dedicaban única y exclusivamente a proteger a los peregrinos, a los peregrinos desde el camino del puerto de Jaffa a Jerusalén. Obviamente 9 caballeros muy poco podían hacer en un tramo tan largo, con tan escasos recursos y efectivos, contra los grupos de salteadores y grupos armados que se encontraban en esta zona, que era una zona que estaba en guerra, o que algunos dicen que era territorio de nadie. Esta mediación, esta zona entre Jaffa y Jerusalén. Eso por una parte. Nunca me he creído esa historia, esa leyenda muy, digamos, sensacionalista, que ha llamado la atención de muchos, de que eran 9 caballeros y que estuvieron 9 años coincidentemente, hasta que descubrieron algo que les hizo solicitar el reconocimiento por segunda vez de la Iglesia Católica Romana. Y digo por segunda vez porque estaba reconocida ya la milicia de Cristo desde el momento en el que se presentan al rey de Jerusalén y luego se les concede la regla de los agustinos del Santo Sepulcro, es decir, la regla de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, que ya existía porque fue fundada por Godofredo de Bouillon, el primer monarca que tuvo el recién nacido reino latino de Jerusalén. Entonces, el Concilio de Troyes viene a resultar en un segundo reconocimiento por parte de la Iglesia Católica Romana. El otro aspecto que nos llama la atención es cuando dicen que no tenían ropas o mantos para vestir y no tenían caballos y armas, que vestían con las ropas que les donaban. Esto tampoco tiene sentido. ¿Cómo es posible que usted se embarca en una empresa de tal magnitud, de tal envergadura? Usted va para la cruzada. Usted es un caballero, porque eran caballeros. Segundones, sí, nobles segundones, pero eran caballeros. Segundones quiere decir que no eran los primogénitos, o sea, los herederos de estos condes, de estos señores que tenían tierras, posesiones, castillos, y que al tener varios hijos, obviamente el mayor era el que heredaba, a no ser que el padre estuviese dispuesto a repartir los bienes, las tierras, entre sus hijos. Por esto se les llamaba nobles segundones. Pero
no por esto dejaban de ser nobles y dejaban de ser caballeros. Y si usted va a un lugar distante, extranjero, debe llevar ropa, debe llevar armas, porque usted va a combatir. Entonces hay una contradicción allí cuando dicen que no tenían ropas y que vestían con aquellas que les donaban. Hay un vacío allí que no se entiende. Y es que en muchos aspectos de la historia de la Orden del Templo no se saben a ciencia cierta porque se han perdido muchos documentos y otros que han aparecido son falsos, tratando de imitar documentos antiguos. Y esto ha dado paso a la elucubración, a la fantasía, al sensacionalismo. Por último, me voy a referir a un detalle que tiene mucho que ver con la Biblia, pudiéramos decir un aspecto bíblico. Se les entregó el templo de Salomón. ¿Cuál templo? Ese templo fue destruido más de una vez como una muestra de que no era la morada de Dios en la tierra. Este hecho desmiente además lo que dice la Biblia, que Yahvé, el Dios de los hebreos, mandó a hacer su templo con todas esas medidas y ornamentos. Primero, ¿para qué un Dios quiere un templo de piedra? Segundo, un templo con tantos requerimientos que luego será destruido una y otra vez. Un templo que fue mercado y casa de ladrones o cambistas. Lo mismo sucede con el arca. Un Dios que mandó a hacer su arca y se metió dentro, y nadie más la podía tocar porque moría al instante. Solo el sacerdote de Yahvé podía estar cerca del arca. En las batallas iba adelante y ganaba las contiendas y exterminaba a los enemigos. Todas mentiras, falacias, fantasías y elucubraciones para fanáticos y faltos de inteligencia. Hay quien dice que la inteligencia es un don de Dios y no se le concede a todo el mundo. O sea que no es para todos. Siempre he dicho que la Biblia, como una joya de la literatura universal que contiene dentro de sí todos o la mayoría de los géneros literarios, es factible, es viable estudiarla, conocerla. Además, para usted estar cerca de la verdad, rozar una verdad que pudiera ser o no la verdad absoluta o su propia verdad, tiene que conocer también la mentira. O sea, ¿cómo el hombre logra distinguir el bien si no conoce el mal? Tiene que conocerlos ambos. ¿Cómo el hombre logra distinguir lo que es correcto de lo incorrecto cuando conoce ambas aristas? Lo mismo sucede con la verdad. Si usted no conoce la mentira, usted no puede reconocer la verdad. Hay quien se molesta porque uno de sus miembros decide conversar o tener un acercamiento con hermanos, oficiales, maestres de otras organizaciones. Y esto no es malo. En definitiva, si la persona lo va a traicionar, usted no se percata, no se da cuenta si mantiene esa relación estrecha con ese otro hermano de otra organización. Ya digo, es valedero, es válido que usted conozca la mentira, que usted conozca todas las versiones, todos los cuentos, todas las historias que giran en torno al tema templario. En nuestro libro, Las órdenes templarias modernas, del Studia Societatis Templari o Sociedad de Estudios Templarios,
se abordan estas temáticas y muchas otras. En definitiva, lo que queremos decir, lo que queremos compartir hoy con ustedes en este canal es que hay que tener un oído fino o afinado, lo mismo para la música que para escuchar todas estas leyendas o historias que giran en torno a la orden del templo. Obviamente, el iniciado, el que comienza, el hombre común, el profano, es una persona que viene sedienta de saberes, de conocimientos, de aprender, de buscar, incluso de escuchar fantasías. Y muchas veces estas fantasías, estas historias, elucubraciones, los deslumbran, le llenan los ojos de un deseo por descubrir más, por conocer más de ese dulce néctar de la mentira que se les sirve en demasía, para que luego queden ebrios de tanta falacia, porque no se detienen a pensar cómo es posible que sucedan estas cosas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un Dios mande a hacer su templo y después el hombre lo destruya más de una vez? No tiene sentido. Es cierto que en la Biblia se esconden muchos secretos, encierra también muchas enseñanzas buenas para que las personas puedan contrastar entre lo bueno y lo malo. Es cierto que es un libro que es recomendado incluso a mis alumnos, a mis estudiantes de enseñanza media, no con el objetivo que se vuelvan religiosos o creyentes, sino que aprendan a leer, que dominen el idioma, que se apropien de esos conocimientos, que contrasten lo bueno con lo malo. En fin, es un material didáctico muy bueno. Pero de allí a que sea una escritura sagrada, bueno, para los hebreos lo es, o para esos que llaman cristianos lo es. ¿Y por qué digo para esos que llaman cristianos? Siempre digo, cuando alguien me pregunta, ¿eres cristiano? Yo le digo, depende de lo que sea para ti un cristiano. Porque si yo te digo que soy un cristiano y la visión que tienes de un cristiano es la de esas personas que van los domingos a misa o cualquier día a un templo, a una casa de culto, a bailar, a cantar, a fiestar, a compartir, que esto no es malo. Pero luego salen de ese lugar y se comportan como los más ruines y mezquinos seres que existen sobre la faz de la tierra. Mentirosos, manipuladores, estafadores y cuanta cosa se les pueda. Claro, ellos dicen que a la iglesia y a las casas de culto van los enfermos, como a los hospitales, los que están en un proceso de cambiar su vida, de transformarla. Y sí, algunos logran transformar esas vidas, pero otros siguen siendo iguales. Y luego se vanaglorian de tener el don del Espíritu Santo o de hablar en lenguas, que es otra de las cualidades que se le atribuye a los protestantes, cuando lo que parece es que están haciendo un pacto, vamos a llamarle,
un pacto con el diablo, que ese es otro tema, acerca de ese personaje inventado por la Iglesia Católica. Porque una cosa es que existe el mal y otra cosa es que tenga ese nombre. Como también lo llamaron Satanás, Lucifer, Luzbel, etc. Es lo mismo que sucede con Dios, que le ponen infinidad de nombres. Y para mí, la palabra que más se acerca, la que más me agrada para nombrarlo, es Alá. ¿Y qué significa Alá? Sino Dios. Alá no es un nombre. Por eso los musulmanes están claros al llamarle Alá, porque ellos lo que le llaman es Dios. Como también Jesucristo le llamó Abba. Nunca le llamó Yahvé, ni Jehová, ni otro nombre. Y Abba significa padre o papá. Entonces hay que estar claro con estas cosas, hay que estudiar bastante, mis hermanos, hay que darse cuenta de que este mundo en el que estamos viviendo está lleno de personas que lo que buscan es lucrar a costa de todas estas historias fantasiosas sobre la orden del templo, porque no tienen informaciones de fuentes fiables y por eso se las inventan. Como les decía al principio, esas tres cuestiones de las que le hablé son cuestionables. Y lo que dice en la Biblia también es cuestionable. Y no voy a hablar hoy sobre los evangelios apócrifos, aquellos documentos que fueron prohibidos por la Iglesia Católica Romana y por la Inquisición, la Santa Inquisición. Tremenda santidad. Los mayores asesinos de la historia de la cristiandad y de la Iglesia Católica Romana, o sea, de la religión cristiana, la Santa Inquisición. Todo esto forma parte de un conglomerado de situaciones que se dieron en un contexto no solo religioso, sino también histórico y político. Sí, la política está presente en todo lo que tiene que ver con ambición, con ansias de poder y de riquezas, con mentiras, con engaños, con elucubraciones. En todo esto está mezclado la política. ¿De quién? De los poderosos, de los que ostentan el poder, de los que tienen el poder para hacer cambios o cambiar el curso de la historia, como le llaman. Entonces, si estamos conscientes de que todas estas cosas suceden a menudo, aún en nuestro tiempo, debemos estar claros de cuál es la enseñanza que transmitimos a nuestros hermanos, de cuál es la verdadera enseñanza que Cristo nos dejó, que solo tenemos referencia de esta por mediación de la misma Biblia y de algunos pergaminos o evangelios apócrifos. Una vez más, les reitero que estudien, que conozcan, que profundicen, que aprendan, que no busquen la fantasía, que no se interesen solo por los temas místicos, esotéricos, gnósticos, cabalísticos, alquímicos, porque esos temas muchas veces los alejan de la verdad, los alejan de la realidad, para no llamar la verdad, porque cada quien es dueño de su propia verdad. Los alejan de la realidad, de lo que realmente fue la orden de los pobres compañeros de Cristo, y no del templo de Salomón. Pues el templo fue arrasado, destruido más de una vez, y no era la morada de Dios en la tierra, porque de ser la morada de Dios en la tierra, sería indestructible por la mano del hombre. Ahora bien,
forma parte de otro tema, de otro capítulo, de otro audio, las pirámides de Egipto y la supuesta historia o versión de que fueron construidas por los Anunnaki, por los dioses sumerios. Hay quien le atribuye a las pirámides poderes sobrenaturales. Para los egipcios antiguos, según la historia que nos enseñan, eran monumentos funerarios, tumbas. Sin embargo, esto se ha puesto en duda y es bastante cuestionable. Además de otras estructuras o construcciones que han aparecido por todo el orbe, en todo el globo terráqueo, en toda la Tierra, cuyas piezas pesan tanto que uno no puede imaginarse al hombre cargando todos estos pesos. Hay quien dice que fueron gigantes, otros se lo atribuyen, como les decía anteriormente, a los dioses antiguos, a una raza más civilizada que la nuestra que vivió en la tierra, en fin, tantas fantasías, tantas leyendas, tantas versiones, elucubraciones en torno a todas estas cuestiones, a todas estas historias, leyendas de la antigüedad y también de la Orden del Templo. No te vuelven una persona más paranoica, sino más erudita, sabia, conocedora de todas estas cuestiones. Aunque nunca logres tener la verdad absoluta, aunque nunca logres conocerlo o saberlo todo, pero créeme que te resultará más fácil discernir entre la verdad y la mentira. Te resultará más fácil evitar ser engañado por esos fantasiosos, por esos sensacionalistas que viven lucrando a costa de todos estos temas, escribiendo libros y libros, ríos de tinta, para que sean consumidos por aquellos que se creen todas estas historias, todas estas elucubraciones. Vuelvo y les repito, si lo desean, pueden acceder a nuestro canal de manera asidua para estar actualizados con los temas que compartimos aquí con ustedes, las charlas que compartimos con ustedes. Pueden suscribirse, pueden dejarnos sus comentarios y pueden solicitar también nuestro libro a través de la dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com, o también dejando en nuestro canal, nos pueden dejar en los comentarios su correo electrónico o su número de WhatsApp y nos pondremos en contacto con ustedes. Este canal, como siempre digo, no busca tener la verdad absoluta, sino generar el debate, la reflexión, que las personas entiendan que es necesario, es urgente despertar, darse cuenta de lo que están haciendo todos estos falsos profetas de estos tiempos, que se erigen como profetas y profetizas, profetizando un futuro para la humanidad o para las naciones o países que no sucederá sino por la acción de los hombres. Si los hombres se proponen cambiar el curso de la historia de una nación, cambiando su mentalidad, cambiando la política de ese país o de esa nación con respecto a otras, entonces sucederá un cambio. Pero no va a suceder porque alguien lo profetizó o porque Juan
el templario de Jerusalén, que supuestamente era uno de los primeros 9, uno de los iniciados, de los iluminados, que también se dice que fue un maestre o gran maestre, cuyo nombre no era Juan, sino que este era un seudónimo. Dejó no sé cuántas profecías que se iban a cumplir no sé cuándo. Y luego se habló de las profecías de Nostradamus. Y así sucesivamente, año tras año, siglo tras siglo. Siguen apareciendo, siguen surgiendo profecías, inventos, engaños y fantasías, sensacionalismos y mentiras, como aquellas que se vierten sobre la orden del templo. Como aquella gran mentira que los llevó a la desaparición pública de la orden del templo. Todas las falacias, todas las mentiras, todas las elucubraciones. Y esto siempre va a calar en la sociedad, en la humanidad. Divide y vencerás. Cuando logras dividir a los hombres en dos bandos, suceden estas cosas. Suceden hechos como la cruzada albigense, suceden hechos como la persecución de los templarios y suceden otros hechos históricos que sucedieron realmente y que esos nadie puede refutar. Sin más, los dejo con estas reflexiones, deseándoles un buen día, una buena tarde, noche, dependiendo de la región o latitud donde se encuentren. Un fuerte abrazo, infinitas bendiciones, paz, salud y prosperidad para todos.